Buenos días, soy la doctora Elida Álvarez y en nombre de todos los docentes de la Cátedra de Inmunología le damos la bienvenida a este curso para la carrera de Bioquímica en un año muy especial. Debido a la pandemia, todas las estrategias de enseñanza que aplicaremos están relacionados con la virtualidad. Para ello ustedes dispondrán de la mayoría de las clases grabadas y subidas a YouTube en un canal armado a propósito para la asignatura. Todos los teóricos serán grabados y la mayor parte de los seminarios y talleres de actividades prácticas también. Nosotros hemos diseñado la posibilidad de hacer encuentros de Zoom para las clases teóricas en fechas a determinar según la disponibilidad que tenga la facultad. Esos encuentros lo que van a realizar es una actividad de integración de los contenidos dados hacia la fecha en que se proponga esa actividad, para lo cual vamos a subir al campus algún diseño de trabajo que ustedes verán resolver antes de asistir a la misma. Estas clases, lo mismo que era en su momento las clases teóricas, no son obligatorias, no corresponde al presentismo de la asignatura. Sin embargo, nosotros, a efectos de facilitar el aprendizaje y que ustedes aprovechen a medida que van avanzando los contenidos, la integración de los mismos, les pedimos que en la medida de lo posible participen del mismo. Serán anunciadas a través del campus. También, de acuerdo al cronograma de carga horaria que tiene la asignatura, nosotros hemos diseñado actividades para realizar en forma individual por cada uno de ustedes en su lugar de residencia, y encuentros de Zoom que serán una vez por semana, que también tienen la misma finalidad de integración y de realización de la parte práctica, a veces por presentación de video, ya que no podemos tener la asistencia virtual. Entonces, para que el proceso sea exitoso, pensamos que ustedes van a tener un amplio compromiso con nosotros y nosotros vamos a tener el máximo de compromiso para con ustedes. Bueno, antes de iniciar con el dictado de la asignatura, les voy a comentar algunas de los hechos que están relacionados con nuestra cátedra. El profesor Ricardo Marley fue el primer profesor titular de la asignatura. Él fue quien creó la cátedra de inmunología en esta facultad, que fue la primer cátedra de inmunología de América Latina, y no solo se conformó con hacer una excelente tarea formativa a nivel de la formación docente de cada uno de nosotros, sino que también fue desarrollando distintos grupos de investigación en el área inmunológica, lo que lo llevó a fundar en el año 1983 el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral por convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y eso y el instituto es parte también, nosotros como cátedra somos parte de este instituto, y aquí se integran el desarrollo de un montón de tareas de investigación, pero fundamentalmente la formación de recursos humanos a través de programas de doctorado. Actualmente la cátedra de inmunología cuenta con un plantel de profesores numerosos. El profesor Dr. Emilio Malchiodi, que está a cargo de la cátedra como profesor titular. Yo, la doctora Elida Álvarez, también profesora titular y a cargo de la asignatura de Inmunología de Bioquímica. Por lo tanto, cualquier inconveniente que tengan a lo largo de la cursada, les pido por favor que se acerquen hacia mi persona con el fin de poder solucionar cualquier problema eventual que pueda surgir. Y en el dictado de los teóricos que compartimos con el doctor Malchiodi, también participarán el doctor Pablo Baldi, profesor asociado de la cátedra, y los profesores adjuntos, la doctora Andrea Canellada, la doctora Marisa Fernández, la doctora Silvia Miranda, la doctora Silvina Valdés y el doctor Daniel González Mario, a quien van a ir conociendo a medida que avancen los diferentes temas en el dictado de esta asignatura.
Bueno, la cátedra de inmunología dicta 5 asignaturas en el grado. 2 de ellas corresponden a los ciclos profesionales, tanto de bioquímica como de farmacia. La asignatura de la carrera de bioquímica es la de mayor contenido y mayor carga horaria y mayores número de actividades prácticas en el caso de la cursada presencial. En el dictado de la asignatura de bioquímica, que generalmente tenemos un grupo de alumnos que oscila entre 150 y 200 alumnos por año, participarán en calidad de jefe de trabajos prácticos la doctora Fernanda Frank, la doctora Estela Rey, la doctora Natalia Sacodossi, el doctor Andrés Sánchez Alberti, la doctora Aldana Trabucci y la doctora Mariana Ferrero, que serán los jefes de trabajos prácticos responsables de cada uno de los grupos que ustedes van a constituir y a quienes también les solicito que se acerquen en caso de tener alguna dificultad para que ellas puedan acercarme las inquietudes correspondientes. Les quiero marcar también que en el último año de la carrera de bioquímica ustedes podrán optar por 3 asignaturas que nosotros dictamos en el primer cuatrimestre, que son inmunología de los procesos infecciosos, que complementa los mecanismos y las estrategias de la relación agente microbiológico con mayor profundidad que en la materia de grado. Inmunología molecular adaptada al diseño de estrategias experimentales para el análisis de antígenos y anticuerpos, y parasitología superior, que complementa la formación profesional de un bioquímico antes de su egreso al ejercicio de su profesión. Así que durante el próximo año pueden tener la inquietud de ir investigando y contactándose con los profesores a cargo para poder clarificar los contenidos y ejercer una adecuada elección de sus materias de formación final. Bueno, ahora sí nos vamos a abocar al estudio de nuestra disciplina. ¿Qué es la inmunología? La inmunología es la disciplina que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo frente a la presencia de posibles noxas. Por ejemplo, agentes microbiológicos, virus, bacterias, hongos, las toxinas que pueden derivar de estos agentes microbiológicos que son potencialmente neurotóxicas o que pueden producir daño al individuo en su integridad, la presencia de neotransformaciones de los tejidos en los procesos oncológicos o la presencia de un trasplante de órgano que resulta extraño para el organismo hasta que se adapta al mismo gracias a algunas estrategias terapéuticas, o la presencia de compuestos derivados del ambiente, diversos antígenos o alergenos que también son potenciales agentes nocivos para el mismo. Deriva del término latín inmunis, que indica el estado de protección de un organismo frente a diversos patógenos. Inmunis en el latín antiguo eran los individuos que estaban protegidos, en ese caso, del pago de ciertos impuestos. Y esa condición de protección es la que se consideró para definir la inmunidad como un estado de protección. Por ende, un individuo inmune es aquel que, habiendo padecido una infección, mantiene a posteriori defensas o un estado de protección permanente contra el agente microbiológico que provocó la enfermedad en primera instancia. Este concepto de que el contacto con ciertos patógenos podría favorecer a algunos individuos de no tener procesos de enfermedades severas, ya fue observado durante toda la civilización. Hay indicios de que 2000 años antes de Cristo en la antigua China o en Turquía hacia el año 1500 había individuos que se los consideraba inmunes o protegidos
porque ante una peste que surgía en un núcleo poblacional, ellos no padecían la enfermedad o la padecían de manera leve. Ya en nuestra era, en el año 1500 después de Cristo, en Turquía se introduce una estrategia de variolación que consistía en recuperar escamas o piel escamada de lesiones infecciosas e inhalarlas. Eso ya también había sido observado en China. Pero en Turquía se empieza a introducir a nivel del tratamiento médico por algunos profesionales. Y es hacia la continuidad de esta estrategia terapéutica, continuó por muchos años, y hacia mitad del siglo XVIII, la esposa de un embajador del Reino Unido vuelve hacia Inglaterra y pone en conocimiento de los médicos de esta estrategia utilizada ya en el Medio Oriente. Sumado a eso, Edward Jenner había observado y había hecho un seguimiento de que las ordeñadoras de vacas estaban protegidas contra la viruela. Entonces él consideró que las ordeñadoras de vaca que estaban en contacto con las ubres en muchos procesos de mastitis y que en esas secreciones purulentas podía existir algún microorganismo que las ordeñadoras, a través de la utilización de sus manos, de alguna manera entraban en contacto con la misma y después podían otorgarle cierta protección porque ellas no se enfermaban de viruela. Entonces realiza aislamientos con la idea de tener cultivos microbiológicos de los agentes presentes en las pústulas y logra mantener el agente que produce la viruela bovina en el laboratorio y luego de pensar una estrategia, decide inoculársela a un joven de 12, 13 años, con el fin de saber si cuando existiera un nuevo brote de viruela en la comunidad, él podía estar protegido. Y con esto inició la etapa de los procesos de vacunación o de inmunización activa en los individuos, de manera de conferir un agente que no causaba enfermedad, pero que podía activar el sistema inmunológico y otorgarle defensas para un futuro encuentro con el agente patógeno. Y es hacia 1796 donde él logra publicar estos resultados que evidencian que el joven había estado protegido de un brote de viruela ocurrido en ese tiempo. Entonces, de esta manera se introduce fehacientemente el concepto de vacunación para la ciencia médica. Ya en el siglo XIX, los avances en microbiología eran muy notorios y ya Koch había podido aislar el Mycobacterium tuberculoso como responsable de la tuberculosis, y Louis Pasteur logra obtener productos derivados de lesiones de rabia o de vibrio cólera en aves y atenuar su agresividad de manera tal que se convirtieron en dos estrategias de prevención, tanto para la rabia fundamentalmente canina, como para la protección de las aves, que el vibrio conducía a un estado de deshabilitación de las mismas y daba pérdidas importantes comerciales. Entonces, ya fueron surgiendo nuevas vacunas, pero
El interés era conocer por qué los individuos estaban protegidos. Y dos hechos fundamentales ocurrieron en este siglo. Uno, asociado con investigaciones realizadas en Rusia, en donde Mechnikov logra identificar en heridas de sobre una medusa, heridas provocadas por una espina de rosal, la acumulación de células correspondientes al símil de lo que serían nuestros leucocitos, que tenían actividad fagocítica por las bacterias inoculadas dentro del invertebrado por la pústula, por la espina. Y de esta manera se inicia el conocimiento de lo que hoy en día conocemos como inmunidad celular. Y de manera contemporánea, hacia fines de la década al principio de la década del 90 del siglo pasado, Landerstein logra identificar la presencia de proteínas en el plasma o en sangre en realidad, pero en el fluido que corresponde al plasma de la misma, y que estas proteínas, que no se conocía en ese momento su estructura, eran responsables de bloquear la actividad de muchas bacterias en el laboratorio. Y por lo tanto, a estas proteínas se les dio el nombre de anticuerpos, porque eran capaces de reaccionar contra proteínas presentes, por ejemplo, en glóbulos rojos. Él identificó más precisamente los anticuerpos que reconocen a los antígenos presentes en la superficie del glóbulo rojo. Las investigaciones continuaron y en la primera parte del siglo XX, Paul Ehrlich avanza en la obtención de fracciones enriquecidas en anticuerpos y diseña una estrategia para la transferencia pasiva de un individuo al otro de sueros inmunes. Y de esta manera logra protegernos contra ciertas enfermedades como por ejemplo la difteria, en la cual se produce una toxina que es neurotóxica y mata al individuo, le impide su respiración y la mata. Y que la transferencia de anticuerpos de un individuo a otro, de un individuo que había padecido la enfermedad sin haber muerto, y el individuo que estaba empezando a padecer la patología, podía ser recuperado por la transferencia de esos sueros. Bueno, entonces, el sistema inmune constituye un sistema homeostático para el organismo que protege la integridad del organismo y otorga inmunidad, es decir, protección frente a una gran cantidad de agentes microbiológicos que le pueden producir daño, como les dije antes, toxinas derivadas de los mismos o agentes ambientales. Para eso, el sistema inmunológico, que va a ser el responsable de montar este mecanismo protectivo, genera lo que se dice una respuesta inmunológica. Entonces, esta protección se alcanza por el accionar del sistema inmune que desarrolla una respuesta protectiva, la respuesta inmunológica. Para ello, cuando el organismo cuenta con inmunidad, es capaz de haber pasado por una serie de etapas. Primero, identificar a la sustancia dañina o el microorganismo infeccioso que ha ingresado al organismo. Luego debe distinguir que esto es algo que no pertenece a su cuerpo, a su integridad, que es extraño al mismo. Entonces, siempre la respuesta inmunológica va a estar dada con algo extraño para el organismo. Después debe responder adecuadamente ante una potencial amenaza y eliminarla. Para poder eliminarla existen 3 hechos fundamentales, que después los vamos a analizar con más detalle hoy y en clases sucesivas. Uno es desarrollar un proceso inflamatorio inicial. El segundo es desarrollar una respuesta mediada por las células que forman parte del sistema inmunológico, lo que hoy lo denominamos inmunidad celular. Y tercero, que exista la producción de esas proteínas séricas que producen también protección, los anticuerpos.
Estas respuestas biológicas lo que van a favorecer es que de manera combinada lograr eliminar el avance de la infección, o sea, la viabilidad del patógeno y que cause infección. También se va a favorecer la destrucción de células que hayan sido alteradas por procesos de mutación, por procesos de radiaciones y que son potencialmente oncogénitas. ¿Qué importancia tiene para un individuo vivo y particularmente para el ser vivo y en medicina el sistema inmunológico? Bueno, es la principal línea de defensa contra agentes infecciosos. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque un individuo que ha padecido una infección luego está protegida de sucesivas reinfecciones por el mismo patógeno. Por otro lado, en situaciones en que la respuesta inmune no es adecuada o es ineficiente, el individuo sufre de infecciones de un montón de agentes que hoy en día denominamos oportunistas, y lo mismo ocurre tanto, por ejemplo, en la inmunodeficiencia secundaria a la infección por el virus de HIV, como en una desnutrición calórico-proteica. Y por último, como venimos desarrollando, si uno puede establecer una estrategia de vacunación efectiva frente a un determinado agente microbiológico, esta inducción artificial de la respuesta inmunológica lo va a proteger contra sucesivas infecciones, como el caso de la infección natural. Por otro lado, el sistema inmune, que es responsable de reconocer lo propio y lo no propio, identifica cuando uno recibe un órgano que no corresponde a su cuerpo originalmente. Esta situación de trasplante también monta una respuesta inmunológica y es necesario conocer el sistema inmunológico como barrera importante para estas estrategias terapéuticas. Como les vengo diciendo antes, ante neotransformaciones de los tejidos, el sistema inmunológico identifica las fallas o alteraciones y va a proteger de potencial desarrollo de dicha patología, o una vez que se ha iniciado, el conocimiento actual ha permitido el desarrollo de inmunoterapias para favorecer la eliminación de esta patología, como vamos a ver más adelante. Y por último, recordar que los anticuerpos generados a lo largo de un proceso infeccioso, tanto así como los inducidos artificialmente, pueden convertirse en elementos para el diagnóstico de patología y también para el diseño de estrategias terapéuticas. La respuesta inmune que otorga protección es una acción que se alcanza por la acción coordinada de un conjunto de células y factores solubles. Las células que integran el sistema inmunológico fundamentalmente son de origen hematopoyético y particularmente de origen leucocitario, es decir, corresponde a las células blancas. Vamos a encontrar que en el accionar de la respuesta inmune participan tanto los granulocitos, entre ellos fundamentalmente en las primeras horas los neutrófilos, como las células de mononucleares, los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas derivadas del linaje amiloide y las células de origen linfoide, como son los linfocitos de la inmunidad innata o las células NK. Pero ellos no pueden establecer solos un conjunto de acciones, sino que requieren de componentes solubles como son las citoquinas producidas, son proteínas producidas tanto por las células del sistema inmune como por algunos tejidos como los epitelios y el sistema complemento. Por otro lado, las células linfoides que presentan receptores para reconocer las sustancias extrañas, que de ahora en más las vamos a llamar antígenos,
Antígeno deriva del término latino y significa formador de anticuerpos, que es la primera fase conocida de la respuesta inmunológica. Entonces, ante la presencia de sustancias extrañas denominadas antígenos, las células linfocitarias se activan y van a dar respuesta a través de la producción de anticuerpos o de células linfoides efectoras. Esto va a permitir que existan una progresión en la respuesta inmune que la dividimos en dos etapas. Una etapa temprana a la que denominamos inmunidad innata y una respuesta más tardía que denominamos inmunidad adaptativa. Esta respuesta, la respuesta innata y la inmunidad adaptativa, no son excluyentes. No se da solo la inmunidad innata en un proceso infeccioso o solo la inmunidad adaptativa, sino que es un fenómeno secuencial y una necesita de la otra. Las acciones establecidas a lo largo de la inmunidad innata por las células fagocíticas y por las células, como las células NK, las células citotóxicas, van a controlar tempranamente la infección y van a mandar señales a través fundamentalmente del accionar de las citoquinas y las células dendríticas a los linfocitos presentes en la circulación o en los tejidos. Y son los linfocitos los que luego van a montar una respuesta que va a ser más específica y con mecanismos efectores de eliminación más precisos dependiendo de la calidad del agente agresor. Las respuestas efectoras finales las va a dar la respuesta adaptativa a través de la participación de anticuerpos y de linfocitos T efectores. Por lo tanto, la respuesta final va a estar dada por una acción coordinada y orquestada entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta innata va a ser encargada de reconocer tempranamente la presencia de un patógeno. Para ello va a reconocer estructuras que están presentes en los microorganismos, que son estructuras bioquímicas, como son las proteínas, los hidratos de carbono, lípidos o ácidos nucleicos, que tengan alguna particularidad que los diferencie de las proteínas, lípidos y ácidos nucleicos de las células eucariotas. Y una vez que son reconocidos estas sustancias presentes en el ambiente en el que se está dando la infección, la célula se activa. Cuando se activa la célula dendrítica, ella es la encargada de mandar un mensaje a través de citoquinas o de una interacción célula-célula a las células linfocitarias que constituyen los elementos activos en la respuesta adaptativa. Y los linfocitos se van a diferenciar en diferentes poblaciones funcionales o van a activar a los linfocitos B para producir anticuerpos. Entonces, cuando existe un proceso en el cual estamos en contacto con algún patógeno, se van a establecer una serie de acciones secuenciales en las cuales se va a montar tanto o activar la respuesta innata como la respuesta adaptativa. Y ambas son necesarias para resolver la infección. Si ustedes ven aquí, el gradiente de sobrevivencia de las células microbiológicas que pueden producir daño, por dar un ejemplo, estas de las que están en el ambiente, muchas son eliminadas simplemente porque no pueden franquear las barreras físicas naturales que están dadas por la piel y las mucosas. Algunos o en algunas circunstancias los patógenos pueden atravesar las barreras y entonces van a empezar a entrar en contacto con productos derivados del accionar químico de las células, como son cambio de pH o producción de enzimas, y se va a ir iniciando la respuesta inflamatoria que está dada fundamentalmente por las células de la inmunidad innata.
tanto macrófagos como neutrófilos con acciones fagocíticas. De esta manera, parte de los agentes pueden ser controlados y eliminados, pero si el agente tiene características de factores de virulencia y son más patogénicos, estas acciones no son suficientes y se requiere la relación y la interacción entre las células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa para activar eficientemente tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T, que van a ejercer las acciones efectoras y los mecanismos finales de eliminación del patógeno. ¿Dónde se originan las células del sistema inmunológico? ¿Y cuáles son los órganos linfoides que actúan o que coordinadamente participan para desarrollar esta respuesta inmune? Bueno, los órganos linfáticos son el timo, la médula ósea, el ganglio, el sistema asociado a mucosas o a piel, que se llama cutáneo, y los vasos linfáticos, no me acuerdo si ya los dije. Ellos a su vez se dividen en dos grupos. El timo y la médula ósea los denominamos órganos linfáticos primarios. Estos órganos otorgan el microambiente adecuado para la diferenciación y maduración de las células que van a participar de la respuesta inmunológica, tanto las células de la inmunidad innata como las células de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué son esenciales? Porque, como vamos a ver enseguida, otorgan el ambiente de anidamiento celular que produce la secreción de citoquinas y factores nutricionales que permiten que las células se diferencien y adquieran competencia inmunológica. Estas acciones se producen al azar y son independientes del antígeno. Una vez que las células maduraron en estos órganos, tienen que entrar en contacto con el microorganismo que produce el daño. Y eso va a ocurrir a nivel periférico, pero fundamentalmente va a ocurrir en los órganos linfáticos secundarios, sea a nivel del vaso, a nivel de los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos que establecen una red interconectada de acúmulos linfáticos que permiten la circulación de las células y la llegada del antígeno. Y a nivel de piel, es decir, el sistema inmune cutáneo, o a nivel de mucosas, es decir, el sistema inmune asociado a mucosas. En cualquiera de estos lugares, dependiendo de las condiciones de infección y el avance de la infección, se va a dar el reconocimiento antigénico, que está dado fundamentalmente por los linfocitos B y los linfocitos T, que interactúan con células que permiten la activación de los linfocitos y las conducen a un fenómeno de diferenciación que permite alcanzar su grado funcional máximo que denominamos linfocitos efectores. En estos órganos también se produce la diferenciación de células que van a participar de la memoria inmunológica. Los órganos linfáticos se dividen en encapsulados que forman los órganos propiamente dichos tal como los conocemos, el timo, el vaso y los ganglios, así como también la médula que está dentro de las masas óseas, y otros tejidos que no forman un órgano encapsulado, que están difusos como aglomeraciones linfáticas y que constituyen el tejido linfático asociado a mucosas, que son las amígdalas, el tejido asociado a bronquios, que denominamos Waltz, el tejido asociado a intestino, que denominamos Galtz, cuya estructura funcional más importante son las placas de Peña, y el tejido asociado al sistema urogenital.
Los ganglios linfáticos se encuentran distribuidos en todo el organismo. Son acúmulos de estructuras linfáticas y epiteliales y estroma recubiertos por una membrana que lo envuelven e intercomunicados por vasos que denominamos vasos linfáticos, a través de los cuales circulan líquidos recuperados de los espacios intersticiales que denominamos linfa. Entonces, los vasos linfáticos acumulan ese líquido convirtiéndolo en linfa que circula a través de los mismos y forman circuitos que drenan en los diferentes ganglios. Y de esa manera pueden migrar células, pero también componentes antigénicos a través de la linfa para llegar al sitio de estimulación que se da en el ganglio. La médula ósea otorga el microambiente especial para la maduración de todos los elementos hematopoieticos, glóbulos rojos, plaquetas y toda la serie de células blanco. En el interior de esta estructura, seccionada por trabéculas de fibrina, las células entran en contacto con las células del estroma, reciben de esta manera el estímulo de factores de crecimiento que conducen a su maduración. Los órganos linfáticos primarios son los órganos linfopoyéticos que dan el microambiente adecuado para la maduración de los linfocitos B y de los linfocitos T. Los linfocitos B continúan todo el proceso madurativo originado a través de una célula precursora común que denominamos stem cell dentro de la médula ósea, fundamentalmente de los huesos largos. Una vez que adquieren competencia inmunológica y maduraron, es decir, expresan receptores en su membrana para el antígeno, pasan a la circulación general, primariamente a través de la sangre, luego recirculan por los diferentes órganos secundarios, pudiendo extravasar hacia la linfa y generar circuitos interconectados. Los linfocitos T, que inician su maduración a través del mismo precursor común que los linfocitos B, en un momento dado adquieren, por expresión de algunos receptores y factores de crecimiento, un compromiso para migrar hacia el timo. Y en este compromiso que los lleva al timo, adquieren el proceso madurativo y de competencia inmunológica en este órgano, donde sufren dos procesos, el proceso de selección negativa o de selección positiva que vamos a ver más adelante, que culmina con la migración hacia nuevamente el tejido linfático, la linfa o la sangre de células maduras que expresan en su superficie receptor para el antígeno. En el timo, la estructura está dada por una cápsula con diversas trabéculas que generan sectores o nichos de maduración. La maduración ocurre desde la región cortical hacia la médula y a lo largo de este trayecto las células entran en contacto con células estromales y epiteliales que le van dando señales para favorecer la maduración y la diferenciación celular que vamos a ver en algunas clases más adelante. A lo largo de este proceso, las células interactúan con células epiteliales y con células de estirpe mieloide dendríticas que van a favorecer el reconocimiento de antígenos propios y no propios, y toda célula que reconozca antígenos propios va a ser eliminada por un proceso de inducción apoptótica y solamente van a migrar desde el timo hacia el exterior las células maduras capaces de reconocer antígenos extraños. Este fenómeno ocurre al azar, lo mismo ocurría en médula ósea para los linfocitos B. Y las células que migran hacia la circulación son las que van a formar parte del sistema inmunológico que va a dar origen a la respuesta
inmune adaptativa. Entonces, los órganos secundarios es el sitio anatómico donde las células linfoides y el resto de las células entran en contacto con el antígeno que pudo haber ingresado desde la piel, desde la superficie de algún epitelio de las mucosas, por ejemplo, en este ejemplo intestinal, pueden haber entrado por una situación de la inyección o la inoculación de algún elemento contaminado. Y en este circular por los diferentes tejidos pueden llegar por vía sanguínea al vaso o por vía linfática al ganglio. El ganglio está constituido entonces por una cápsula externa, una región cortical y una región medular. En la región cortical se establecen los linfocitos B y allí inician su proceso de activación, como vamos a ver más adelante. Las células T que están en la región medular interactúan con células dendríticas que llegaron vía linfática al órgano, transportando productos derivados de los microorganismos que denominamos antígenos. Y en este sitio anatómico, en las circunstancias que vamos a ver más adelante, se activan también los linfocitos T. Entonces, en la imagen inferior vemos coloreados de color verde por Fixé la superficie de los linfocitos B, que demuestra la localización cortical de los mismos, y con ficoeritrina o rodamina, alguna proteína de los linfocitos T mostrando su localización central en la médula de los diferentes ganglios. Una distribución sectorial sufren también las células B y las células T en la pulpa blanca del vaso, que a través de la arteria central y de las arterias secundarias van a localizarse en la cercanía de la arteria las células T y en la periferia o en región periférica las mismas las células B. Y de esta manera interactuar con el antígeno en un sector o en el otro, tal como les expliqué para los ganglios. En la región cutánea y en la región de las mucosas, estas asociaciones linfáticas se ocurren como acúmulos linfáticos esporádicos. El más representativo es la placa de Peyer, que también consta de una región más periférica periférica o más superficial, donde se localizan los linfocitos B, y una región central donde se localizan los linfocitos T. Además, en la lámina propia de los epitelios existe una dispersión de células dendríticas y de células linfáticas que también pueden interactuar entre sí y migrar hacia los ganglios mesentéricos que drenan a estos tejidos. ¿Qué características presentan las células del sistema inmune? En la médula ósea se originan la totalidad de las células que están presentes en sangre periférica. Tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos en sus diferentes subpoblaciones, como las plaquetas. Todas se originan a partir de una célula pluripotencial que la denominamos célula STEM o stem cell hematológica, que por la acción de un factor de diferenciación inicial y en presencia de interleuquina 6 va a permitir el compromiso de estas células hacia dos caminos de diferenciación. Uno es el linaje linfoide y el otro es el linaje mieloide. Por lo tanto, vamos a tener un precursor común para las células linfoides, linfocitos B, linfocitos T y células de la inmunidad linfáticas de la inmunidad innata, y un camino de precursor común a lo que llamamos el linaje mieloide, que va a comprender la diferenciación hacia glóbulos rojos por la acción de la eritropoyetina,
plaquetas por la acción de la trombopoietina que condiciona la formación de un megacardioblasto que luego va a diferenciarse a la separación de plaquetas. Y en este mismo camino, que fue conducido a través de la acción de la trombopoietina junto con la interleuquina 11, se va a comprometer la diferenciación de las células granulocíticas basófilas. Por otro lado, en presencia de interleuquina 5 y por la acción del factor estimulante de colonias mieloides granulocíticas, se va a alcanzar la diferenciación final de los eosinófilos, que son células también que forman parte de la familia de los granulocitos, y por un camino alternativo que está condicionado por la presencia del factor estimulante de colonias granulocíticas o macrofágicas, vamos a alcanzar la diferenciación de células mononucleares, sean estas monocitos, células dendríticas o, alternativamente, a partir del mieloblasto estimulado por el factor estimulante de colonias granulocíticas, los granulocitos polimorfonucleares neutrófilos. Uno a lo largo de todo este camino puede identificar proteínas en la superficie de las células y eso constituyen los marcadores de identificación poblacional, que son muy útiles en la tipificación de leucemias. A nosotros nos interesan los marcadores de diferenciación final, que son aquellos que marcan las células maduras que vamos a encontrar en los tejidos o en circulación. Bueno, los neutrófilos son las células más abundantes en circulación, forman parte del grupo de las células polimorfonucleares caracterizadas por núcleos multilobulados, un citoplasma con alto contenido de gránulos que según la tinción, si toman colorante básico serán basófilos, ácidos serán eosinófilos y los que no toman colorante neutrófilos. Son importantes los neutrófilos en la defensa contra bacterias extracelulares y los eosinófilos y los basófilos se asocian con fenómenos de inflamación asociado a alergias o a procesos infecciosos por parásitos. Las células mieloides se originan a partir de un precursor común y se diferencian por caminos alternativos a formar macrófagos que cuando se encuentran en la circulación los denominamos monocitos, pero en los tejidos residentes se llaman macrófagos y estos pueden diferenciarse a células activadas de tipo M1 o a células reguladoras de tipo M2. La diferenciación en los diferentes tejidos constituye a lo que conocemos como microglías, células de Kupffer en el hígado, macrófagos alveolares y osteoclastos en los diferentes huesos. A partir de un precursor común hay un linaje que se diferencia a células dendríticas que tienen el mismo origen mieloide y que tienen la particularidad de ser células también fagocíticas, pero que presentan una membrana muy extendida, por lo cual forman, para aumentar la superficie, como prolongaciones. Y esto le va a constituir un rol fundamental en la captación de la mayor cantidad de antígenos. Las células dendríticas, como veremos más adelante, son las células que participan de la presentación de antígenos a las células naive. Y una subpoblación derivada del precursor común que da origen a las células dendríticas convencionales las constituyen las células dendríticas plasmacitoides, que se caracterizan por tener una activación de los genes productores de interferones, por lo tanto son células importantes en la defensa frente al virus y que se caracterizan por presentar secretar gran cantidad de interferones. Las células
monocíticas se caracterizan por la presencia en su superficie de las proteínas que denominamos CD14. CD, el término deriva de clúster de diferenciación y es la forma en que la proteína puede ser reconocida por anticuerpos monoclonales en estudios que se llaman workshop poblacionales que permiten caracterizar a las diferentes poblaciones celulares, y en este caso particular, entonces, el clúster de diferenciación 14 es característico de las células fagocíticas, aunque puede ser compartido por otro tipo celular, pero en el caso de los monocitos, este factor se acompaña del factor CD16, que es receptor para anticuerpos, es una proteína receptora para anticuerpos. Las células dendríticas y las células fagocíticas expresan las proteínas que se denominan TLR, que son miembros de los receptores de reconocimiento de patrones que vamos a identificar en la próxima clase. Las células dendríticas se caracterizan, como dijimos antes, por la gran cantidad de membrana plasmática con prolongaciones que favorecen la captación antigénica. Estas células, cuando se activan, tienen como marcadores diferenciales el aumento en la expresión de la proteína CD80, que es una molécula coactivadora, altos niveles de expresión de unas proteínas antigénicas que se denominan antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y también, como en el caso de los macrófagos, de los receptores de reconocimiento TLR. Cada una de estas poblaciones celulares se caracterizan por un patrón de secreción de proteasas o triptasas o lisocimas, o sea, enzimas que son degradativas y características de cada estirpe celular y que van a formar parte de la capacidad degradativa del patógeno que pueda producir estas células, la producción de metabolitos derivados de oxígeno y nitrógeno, la producción de metabolitos derivados del ácido araquidónico que va a dar lugar a la producción de prostaglandinas y leucotrienos que son importantes en la inducción de la respuesta inflamatoria, la producción de citoquinas que vamos a ver en la clase de la inmunidad innata, y pueden producir otros factores dependiendo de cada población celular. Entonces uno puede identificar, según los productos de secreción, su capacidad funcional. Los linfocitos se originan a partir de un precursor común en médula ósea. Esto va a dar origen, si se completa el proceso madurativo en la médula ósea, a los linfocitos B. Si las células se comprometen en su ontogenia y diferenciación con una movilización hacia el timo, en este órgano van a diferenciarse a células T. Tanto las células B como las células T en los órganos primarios adquieren competencia inmunológica, es decir, adquieren la capacidad de expresar el receptor para antígenos en su superficie. Y estas células, una vez que adquieren este proceso, se desarrolla este proceso que es independiente del antígeno, van a migrar a la periferia para allí sí interactuar con el antígeno y diferenciarse de las células efectoras finales. Los linfocitos, morfológicamente en un extendido, uno no puede identificar a qué población pertenece, tienen un núcleo único, muy extendido, con un citoplasma estrecho o delgado, por su identificación de proteínas de membrana a través de estudios, por ejemplo, de citometría de flujo, uno puede clasificar a las diferentes poblaciones. Los linfocitos B se caracterizan por la expresión de inmunoglobulina en su superficie. Las células NK se caracterizan por no tener receptores para el antígeno, ni de tipo B ni de tipo T. Y las células T se caracterizan por expresar receptor para el antígeno unido a una proteína que se denomina CD3. De todos los linfocitos T que constituyen a la población CD3 positiva, algunos van a expresar un marcador en su superficie que va a ser en su diferenciación final CD8 o van a expresar en su superficie la molécula CD4.
a estas poblaciones las vamos a denominar CD8 o citotóxicas y CD4 o colaboradoras. Y a su vez estas, una vez que se activan, se pueden diferenciar en células efectoras cuando son RA positivas o células de memoria cuando son RO positivas. Cuando los linfocitos entran en contacto con el antígeno, se activan. Eso lleva a un aumento en la cantidad de proteínas que van a sintetizar y particularmente si nos referimos a los linfocitos B, estas se van a diferenciar a plasmocitos con un citoplasma muy extendido, gran presencia de retículo endoplasmático rugoso y de complejo de Golgi, que va a permitir respectivamente la síntesis de proteínas y la secreción de estas proteínas, que en el caso particular de los linfocitos B, constituye la secreción de los anticuerpos. Las poblaciones linfocitarias que se fueron diferenciando van a formar parte de la respuesta innata o de la respuesta adaptativa. Rápidamente, porque lo vamos a ver en clases posteriores, los linfocitos de la inmunidad innata no presentan receptor para antígeno en su superficie y se clasifican en 3 poblaciones, ILC1, 2 y 3, según la calidad de las citoquinas que producen. Los anticuerpos de los linfocitos de la inmunidad innata se caracterizan por presentar antígenos en sus receptores para el antígeno en su superficie y los vamos a clasificar en 3 poblaciones funcionales. Una, la población B, que se diferencia célula plasmática y secreta anticuerpos. Los anticuerpos van a generar actividades para neutralizar al antígeno o favorecer la fagocitosis o va a activar el complemento. Las células de linfocitos T, que son CD3 positivos, que expresan el antígeno y que es el receptor para el antígeno, y la molécula CD4 como proteína coreceptora, van a secretar citoquinas y se van a diferenciar a células que permitan efectoras que permitan activar a los macrófagos, a los polimorfonucleares y respuestas inflamatorias o favorecer la amplificación clonal de tanto otras células T como las células CD8, CD4 o CD8 positivas respectivamente. Las células citotóxicas, que son las CD8 positivas, linfocitos CD3, CD8 positivos, se diferencian a células efectoras capaces de producir la muerte de células infectadas por procesos de inducción apoptótico, como veremos más adelante. Y en la respuesta adaptativa, las NK, que formaban parte de la respuesta o del pool de linfocitos de la inmunidad innata en la fase inicial de la respuesta, pueden coparticipar en procesos citotóxicos, fundamentalmente cuando hay anticuerpos que favorecen su activación. El accionar de la respuesta inmune entonces está dada por 2 partes. La primera, temporalmente, la primera parte es el reconocimiento del patógeno, la activación de macrófagos, células dendríticas y polimorfonucleares que van a conducir a una respuesta inflamatoria o a la producción de interferones para actuar en la defensa de virus. Luego, las células dendríticas son capaces de interactuar con las células de la inmunidad adaptativa a través de la interacción de las células T, y estas células T se van a diferenciar en distintas poblaciones funcionales que se transforman en los efectores de la respuesta adaptativa o pueden colaborar con la respuesta de los linfocitos B, favoreciendo la producción de anticuerpos. Bueno, aquí tienen un resumen de los principales elementos que constituyen a las diferentes ramas de la respuesta, que después les puede servir como elemento de repaso de lo que fuimos diciendo hasta aquí. La inmunidad innata entonces se inicia con la presencia de las barreras anatómicas que ponen un freno a la entrada del patógeno. Las barreras están dadas tanto por la piel como por los epitelios, que son una continuidad de células epiteliales que forman un impedimento físico a la entrada del patógeno.
A su vez, estas células son activas, pueden secretar moco que atrapan a los microorganismos, pueden cambiar el pH de la mucosa en algunas zonas, por ejemplo en las células epiteliales gástricas o en las superficies de la piel, que también va a alterar el crecimiento bacteriano. Pueden presentar cilias como en los epitelios respiratorios para evitar la entrada de los patógenos y conducir su expulsión hacia el exterior. O pueden estar presentes en algunas mucosas, lo que llamamos flora intestinal normal, lo mismo que en la piel, que es un conjunto de agentes microbiológicos no patogénicos que compiten con los microbios que inducen patogenicidad, y de esta manera, por competencia de nutrientes y de algunos otros factores como impedir la adhesión bacteriana, favorecen el desarrollo de una respuesta protectora. Cuando las barreras físicas y estos constituyentes de estas barreras no son suficientes, existen mecanismos fisiológicos como el aumento de temperatura o la liberación de mediadores químicos, por ejemplo, lisozima u otras enzimas, por ejemplo, a nivel de la producción de la saliva o la secreción por algunas células de elementos proteicos que constituyen el sistema complemento, que vamos a ver en clases sucesivas, o la secreción de interferones. Y todos estos mediadores también contribuyen a retardar la invasividad de los agentes patogénicos y su viabilidad. Si ninguna de estas barreras son suficientes para frenar el avance del patógeno, se constituye la aparición de las células fagocíticas, que por procesos de internalización de los microorganismos son capaces de degradarlos y destruirlos. Y constitutivamente, con el accionar de las células fagocíticas activadas, se secretan intermediarios proteicos, como son los factores leucoquimiotácticos, como son la producción de componentes activos del complemento o algunas sustancias, como vimos más tempranamente, la secreción de prostaglandinas y de leucotrienos, que favorecen una localización en el sitio de infección de una respuesta inflamatoria más compleja que trata de frenar la respuesta, la invasión del agente patogénico. Entonces tenemos barreras constituidas por la unión celular, la producción de, por ejemplo, beta-defensinas a través de estos epitelios que tienen actividad antimicrobicida, o la aparición o la participación de células de linfocitos de la inmunidad innata presentes en las mucosas, que van a ayudar a controlar el avance del agente infeccioso. Según la localización, piel, intestino o pulmón, adquiere características ligeramente diferenciales, pero todos ellos contribuyen al control del avance del patógeno. Vamos a remarcar de esta gráfica, porque la mayoría de estos elementos ya los fuimos mencionando, la presencia de las citoquinas. Las citoquinas son glicoproteínas producidas fundamentalmente por las células de la respuesta inmunológica, una vez que las células son activadas por la presencia del agente patogénico del microorganismo, y estos van a secretar proteínas que tienen acciones fundamentales a nivel de la respuesta inflamatoria durante la inmunidad innata, y para dar un ejemplo nombremos al factor de necrosis tumoral, o activación de células de la inmunidad adaptativa con producción de citoquinas que denominamos de la inmunidad adaptativa, particularmente la producción de interferón gamma o interleuquina 4 según las circunstancias del microambiente en que se forme la respuesta inmunológica. Otro elemento que vamos a discutir en clases a posteriori presentes a lo largo de toda la respuesta inmune, pero particularmente durante la inmunidad innata, es un conjunto de proteínas que se denomina sistema complemento. Estas proteínas
se inician su activación por un fenómeno de zimógenos activados que conduce a la formación de intermediarios proteicos que son anafilotóxicos, eso quiere decir que favorece la respuesta inflamatoria, o procesos de eliminación del patógeno, por ejemplo, por lisis del agente microbiológico. Bueno, esto es una gráfica que muestra cómo se produce la invasión por parte de bacterias, cómo llegan los leucocitos y cómo estos leucocitos que rodan y llegan al sitio infeccioso generan una respuesta inflamatoria caracterizada por la vasodilatación que da lugar a la formación visual de una zona rojiza. Eso favorece la trasvasación de células y líquidos, que va a dar lugar a el endurecimiento y la hidratación del sitio inflamatorio, lo que denominamos swelling, alteración de las terminales neurológicas que irrigan el tejido periférico, lo que va a dar lugar a dolor, y este proceso de movilización celular, vasodilatación y swelling va a generar una región de enrojecimiento y calor, que es la cuarta característica de esta respuesta. Para que se inicie la respuesta inmunológica hay que reconocer, las células del sistema inmune tienen que reconocer la presencia de una noxa, de un agente agresor, de un microorganismo. Y eso se reconoce como si fuera algo no propio, o sea, en realidad se reconoce como una estructura que no está presente en las células eucariotas, lo que sería no propio. A lo largo de la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa existen diferentes receptores de reconocimiento. Cada uno de ellos tiene particularidades y reconocen estructuras definidas. Durante la inmunidad innata lo que se reconoce son lo que llamamos PAMs, patrones moleculares asociados a microorganismos. Estos patrones moleculares son estructuras bioquímicas que no están presentes en las células eucariotas, como pueden ser péptidos formilados, determinados restos de hidratos de carbono muy ricos en manosa, algunas estructuras lipídicas, las secuencias de DNA bacteriano que son diferentes de las secuencias de DNA de la célula eucariota. El reconocimiento de estas estructuras se alcanza por receptores de reconocimiento de estos patrones moleculares que las llamamos RRP y que están graficados aquí en este dibujo. La semana que viene los vamos a ver con más detalle, pero en líneas generales son los receptores que reconocen manosa, que reconocen restos formilados, que reconocen algunas estructuras lipídicas a través de los receptores scavenger, o los receptores de tipo TOL que reconocen una variedad muy amplia de compuestos bioquímicos, algunos de localización superficial, como el reconocimiento del EPS, y otros de localización citosólica, como es el reconocimiento de ácidos nucleicos. La respuesta inmune adaptativa también es capaz de reconocer lo no propio a través de reconocer estructuras muy definidas presentes en las macromoléculas que constituyen a los patógenos. Estas regiones a las que reconoce se las denomina epitopes. Las moléculas que estimulan a la inmunidad adaptativa y denominamos antígenos pueden ser reconocidas por los anticuerpos solubles o inicialmente por los receptores antigénicos que están en la superficie de los linfocitos. Cada linfocito, sea B o T, reconoce un único epitope antigénico. Y como la diversidad de antígenos es tan amplia, existen más de 1 por 10 a la 9 millones de receptores antigénicos, cada uno de ellos presentes en un único linfocito. Por lo tanto, la respuesta para identificar a un antígeno está dada por muchos linfocitos. Es lo que llamamos respuesta policlonal.
Bueno, la activación de la inmunidad innata a través de receptores, en este ejemplo el receptor de tipo TOL, va a dar señales intracelulares que lleva a la producción de sustancias con actividad microbicida, como son los productos derivados del oxígeno, del nitrógeno, como las especies reactivas de oxígeno o las especies reactivas de nitrógeno, a la producción de citoquinas, que va a facilitar la respuesta inflamatoria, el reclutamiento de células y fundamentalmente luego va a activar la respuesta adaptativa. Y por último, esta activación también va a generar la producción de factores activadores del fibroblasto para que éste se active y facilite la remodelación tisular una vez que se ha concluido con la respuesta de defensa a través de una respuesta inflamatoria. Vamos a analizar ahora la respuesta inmunoadaptativa. La respuesta inmunoadaptativa presenta una serie de propiedades que vamos a ir discutiendo a lo largo del curso. La principal característica de la respuesta adaptativa es su alta especificidad de reconocimiento. Cada linfocito es capaz de reconocer un único antígeno a través del reconocimiento de una región de la molécula antigénica que denominamos epitope. A lo largo de la respuesta inmunológica, muchos linfocitos son capaces de reconocer un mismo antígeno y la totalidad del repertorio del linfocitario que hay en un individuo otorgan el máximo de diversidad de reconocimiento de la mayoría de los antígenos que potencialmente existen en la naturaleza. Existe una variabilidad o diversidad del orden de 1 por 10 a la 9 estructuras de receptores para reconocer antígenos diferentes que corresponde cada uno de ellos a un linfocito. A lo largo de la diferenciación de la respuesta inmunológica se genera además lo que conocemos como memoria inmunológica, células que quedan con un reconocimiento previo del antígeno montado durante la primera etapa de contacto con el antígeno, pero que ante sucesivas reinfecciones van a participar activamente en la protección del individuo contra dicho antígeno para evitar la producción de enfermedad. La respuesta inmunoadaptativa se caracteriza por ser una respuesta que se autorregula a través de las células T reguladoras y otras acciones mediadas por citoquinas que favorecen que impiden que se produzca una agresión contra los tejidos del propio individuo. Y a lo largo del desarrollo de toda esta respuesta, fundamentalmente, al igual de lo que pasaba con la respuesta innata, es capaz de reconocer y discriminar entre las estructuras que son propias de sus tejidos o de su propio organismo y lo que no lo son. La respuesta adaptativa está mediada por los linfocitos. Los linfocitos van a ser los inductores de la respuesta, los que se activan y van a dar lugar a los mecanismos efectores, si son los linfocitos B a través de la producción de anticuerpos, si son los linfocitos T, sean estas células CD4 positivas o T colaboradoras, o CD8 positivas, o linfocitos citotóxicos, van a favorecer mecanismos efectores que produzcan la eliminación de células infectadas a través de la acción citotóxica o de agentes microbiológicos que pueden ser captados, por ejemplo, por los monocitos y de esta manera ser destruidos o infectar células del sistema inmunológico, ingresar a las células y ser eliminados in situ o a través de la acción complementaria con otros tipos celulares. La respuesta inmune se caracteriza por tener diferentes fases. La respuesta inmunológica adaptativa se inicia por el reconocimiento por parte de los linfocitos T o de los linfocitos B del antígeno. Eso lleva a estas células, las llamamos
células naive, aquellas que nunca vieron al antígeno, pero que una vez que vieron al antígeno entran en una fase de expansión. Esta expansión aumenta el número de células específicas para un mismo antígeno. A posteriori se va a dar un fenómeno de diferenciación a efectoras, si es una célula B a producir anticuerpos, si es una célula T a generar una función efectora específica que vamos a ver más adelante, pero la conjunción de ambos elementos, la producción de anticuerpos y la acción de células efectoras, van a eliminar al patógeno. Una vez que se elimina el patógeno, estas células van a las que efectuaron las primeras acciones, van a entrar en un proceso apoptótico y van a morir, pero en el camino de diferenciación se van a generar lo que llamamos células de memoria, que son células que mantienen la viabilidad y la capacidad de actuar directamente sobre el antígeno entre una segunda llegada del mismo. Esta es una propiedad fundamental de la respuesta inmunoadaptativa y es la propiedad que permite el desarrollo de estrategias terapéuticas como es la vacunación. Los linfocitos entonces van a cumplir un rol de producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a interactuar con células como son los macrófagos o las células NK, o interactuar con factores solubles como el sistema complemento, y así sus acciones efectoras serán la neutralización de virus y otros microorganismos o de algunas toxinas, las funciones fagocíticas que van a permitir la destrucción del patógeno o la activación del complemento. Las células CD4 positivas, las células colaboradoras, se diferencian para secretar citoquinas y la función efectora está mediada por la producción de estas proteínas que van a activar otros tipos celulares, van a inducir inflamación o van a potenciar la acción de células, sobre todo citotóxicas, para la destrucción del patógeno. Las células T citotóxicas, cuando se diferencian a efectores finales, como vamos a ver más adelante, inducen la muerte de células infectadas por agentes microbiológicos o la muerte de células alteradas, como son las células tumorales. Dentro de estas poblaciones existen unas células que son CD4 positivas, células T CD4 positivas, que llamamos células T reguladoras, que secretan mediadores que bloquean la amplificación de la respuesta y la suprimen, y de esta manera generan un autocontrol de la respuesta. Y por último, recordemos que tenemos como célula efectora linfocitaria la célula NK, que si bien no tiene receptor antigénico y forma parte de la respuesta inmunoadaptativa, cuando hay anticuerpos producidos por las células B, y de esta manera favorecen la acción citotóxica durante la respuesta adaptativa. El reconocimiento del antígeno no es igual cuando está activándose la célula B que cuando está activándose la célula T. El reconocimiento antigénico de la célula B, que lo vamos a ver más en detalle dentro de 3 clases, está dada por la presencia de inmunoglobulinas de superficie, que forma parte del receptor antigénico y reconoce al antígeno en su forma nativa, independiente de la necesidad de otro tipo celular. En cambio, el reconocimiento de las células T a través del receptor de superficie, que llamamos TCR, requiere del reconocimiento de péptidos derivados del antígeno, y estos péptidos fueron procesados por una célula adicional que se denomina célula presentadora de antígeno, o CPA en español y APC en inglés, que vamos a ver cómo es ese proceso degradativo en una clase sucesiva, pero ese proceso degradativo permite que haya péptidos derivados del antígeno que se expresen en la superficie de la célula. Y esta célula entonces interactúa con el receptor a través no solo de la unión receptor-péptido antigénico, sino también de la unión del receptor con una proteína de anclaje que la llamamos molécula de histocompatibilidad. A su vez, como pueden ver en este diagrama, existe una molécula que favorece esta interacción y la llamamos proteína correceptora, que si son las células CD4 positivas,
o helper van a interactuar con la molécula de histocompatibilidad de tipo 2 y si es, como en este ejemplo, una molécula CD8 positiva, va a interactuar a través de la molécula de histocompatibilidad de tipo 1. Esto lo vamos a volver a ver. Para que se active eficientemente una célula linfoide, y este es un diagrama muy general, el linfocito a través del receptor de superficie tiene que reconocer específicamente al antígeno. Solo aquellos receptores que sean específicos para la estructura que tiene el antígeno van a iniciar la activación. Pero esta primera señal no es suficiente para lograr la expansión clonal. Se requiere de una segunda señal, que siempre va a estar dada por una interacción de algún producto derivado del patógeno, en el caso de los linfocitos B, o de una proteína que se expresa por activación en la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno. Entonces, para que el linfocito naive se expanda y forme ese clon que yo les mencioné en la fase de activación que es necesaria para que sea eficiente la respuesta inmunológica, se requiere de dos señales. La señal 1 siempre es el antígeno y hay siempre una señal 2 que es la señal que garantiza la activación de un clon específico. Estas características de activación las vamos a ver también en clases sucesivas. Cuando se diferencia el linfocito B y madura en un evento que dijimos que era independiente del antígeno, sale a periferia. Cuando sale a periferia, la célula madura va a encontrar su antígeno específico. Cuando encuentre el antígeno específico, la célula B madura se va a activar. Y esa activación lo va a llevar a diferenciarse a células secretoras de anticuerpos. Los anticuerpos son glicoproteínas. Están constituidas por 4 cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro. Tenemos 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Una cadena liviana se une a una cadena pesada a través de un puente disulfuro, la otra al otro, y las 2 cadenas pesadas se unen entre sí a través de varios puentes disulfuro. La estructura proteica o bioquímica de esta proteína está constituida por varios dominios globulares. En el caso de la cadena liviana, 2 dominios, uno variable y uno constante. El dominio variable corresponde a la región amino-terminal. Y la cadena pesada está constituida por un dominio variable también en la región amino-terminal y 3 dominios constantes. Este es el prototipo de una molécula de IgG. Los 2 dominios variables constituyen el sitio de unión para con el antígeno o paratope, y una molécula de anticuerpo presenta 2 sitios de combinación para con el antígeno. La región carboxilo terminal de la cadena pesada constituye la región Fc, y es la región de la molécula que se mantiene con constancia estructural de una molécula a la otra del mismo isotipo, y es la que interactúa con los receptores para anticuerpos presentes en las células o a través del dominio constante 2 en la región de mayor grado de glicosilación con el sistema complemento. Esta región, la región Fc, otorga las propiedades efectoras que caracterizan a cada isotipo de anticuerpo. Entonces, la molécula de anticuerpo se comporta como una molécula bifuncional, con un extremo amino-terminal de unión para el antígeno y una región carboxilo terminal Fc que regula las propiedades o acciones biológicas de los mismos. En el plasma o en la gamma globulina total hay 5 tipos de anticuerpos. Cada tipo de anticuerpo se lo denomina isotipo y es la cadena pesada la que caracteriza el isotipo.
La cadena pesada gamma caracteriza a la IgG, la cadena pesada mu a la IgM, la cadena alfa a la IgA, epsilon a la IgE y delta a la IgE. Y como pueden ver, hay 3 isotipos que tienen en su cadena pesada un dominio variable y 3 constantes, y 2 isotipos M y E que tienen un dominio variable y 4 dominios constantes. Y esta región más extensa es la que le permite unirse a receptores específicos de las células para IgM o para IgE. Las características de cada isotipo le otorgan diferentes propiedades biológicas que hoy no vamos a discutir porque va a ser motivo de una clase a posteriori, pero para que ustedes puedan ir teniendo una idea clara de esto, pueden repasar esta tabla. Vamos a resaltar que, por ejemplo, la inmunidad de mucosas está dada por la IgA, ¿sí? Y el resto de las propiedades las vamos a ir discutiendo en sucesivas clases. Recuerden siempre que cadena liviana, capa o lambda puede estar presente en cualquiera de los isotipos, pero para cada molécula de anticuerpo, la cadena liviana siempre es o capa o lambda, no una y una. Los anticuerpos que se generan a lo largo de una respuesta inmunológica son específicas, o sea, solo se van a activar los linfocitos que son específicos para este antígeno. Pero el antígeno es una estructura muy compleja, es una macromolécula. Entonces vamos a encontrar que si nosotros dividiéramos la totalidad de los aminoácidos que constituyen esta proteína en sectores, va a haber diferentes longitudes de aminoácidos que constituyen las regiones que pueden ser reconocidas por un anticuerpo. A cada región que puede ser reconocida por un anticuerpo se la denomina determinante antigénica o epitope. Y un antígeno macromolecular puede estar constituido por varios epitopes, un número grande de epitopes. Entonces, vamos a ver que un antígeno tiene varios epitopes y que cada epitope puede ser reconocido por un anticuerpo específico para el mismo antígeno, pero diferente entre sí, porque cada uno ve un sector de esta molécula. Entonces, como hay varios anticuerpos que lo reconocen, hubo varios linfocitos que interactuaron con este antígeno en las distintas regiones. Y la respuesta inmunológica frente a un antígeno es policlonal. Más de un clon de linfocitos lo puede reconocer. Cuando todos estos anticuerpos interactúan cada uno con su epitope, se genera un entramado entre el antígeno y el anticuerpo que llamamos complejo inmune. Y esos complejos inmunes son los que son finalmente depurados por el sistema. Después van a ver que en el laboratorio esa interacción permite dar reacciones que visualizan la interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Como vimos recién, un mismo antígeno puede ser reconocido por varios linfocitos. Cada linfocito va a reconocer un epitope o un antígeno diferente de una bacteria. A lo largo de la respuesta inmune, algunos linfocitos no van a ser estimulados por la respuesta inmunológica. Y estos linfocitos que no ven al antígeno específico siguen circulando o a lo largo de un tiempo, cuando no encuentran el antígeno, mueren. Los otros linfocitos que encontraron antígenos específicos se amplificaron y dieron lugar a una respuesta. En este ejemplo, una respuesta en anticuerpos. Evaluar la respuesta. Entonces, si la respuesta se inició por un antígeno que contiene el epitope X en su superficie, solo los linfocitos B que reconozcan a X se van a activar y van a dar la respuesta de amplificación, expansión clonal, producción de anticuerpos. Cuando se bloquee al antígeno y no haya más estimulación, la respuesta cae y se generarán células de memoria.
ante una segunda entrada de un patógeno, y supongamos que este patógeno es una bacteria parecida a la anterior, del mismo género, pero que en lugar de expresar el epítope X, expresa X e Y, dos antígenos distintos. Entonces, al entrar al organismo, los linfocitos que ya lo vieron a X y que quedaron como memoria rápidamente se van a activar y van a generar una respuesta que tiene más magnitud, de mayor nivel, porque había más linfocitos para dividirse y para expandirse. Y además ya habían visto al antígeno y ya sabían producir anticuerpos, por ejemplo. Entonces la respuesta tarda menos en producirse, la latencia es menor. Acá en la primera respuesta es más, tarda más tiempo, en esta respuesta tardan menos. Y esta respuesta, que es de mayor magnitud, es más rápida. Pero va a haber linfocitos que van a reconocer ahí, que antes no estaba. Entonces, Y lo ve al antígeno por primera vez y va a dar una respuesta como era la respuesta primaria anterior, de menor magnitud y tarda más tiempo. Pero la respuesta total va a ser de mayor magnitud. Esta es la razón por la cual nosotros damos varios estímulos durante un proceso de inmunización o vacunación, porque necesitamos tener células de memoria que den una respuesta de una magnitud muy alta. El individuo que elabora su propia respuesta va a generar una respuesta que lo puede dar durante un proceso de infección o porque alguien introdujo a algún derivado del microorganismo, sea inactivado o sea muerto. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el individuo va a dar una respuesta y al cabo de una semana, 15 días, podemos medir la respuesta. Esta respuesta la produjo el propio individuo y es activa, va a producir anticuerpos y células efectoras. Va a bloquear al agente infeccioso y se va a recuperar. La respuesta es altamente específica y además genera memoria inmunológica. Bajo ciertas circunstancias, el individuo que produjo anticuerpos puede donar sangre y recuperar esos anticuerpos. Y uno los puede transferir a otro individuo. Ese individuo, a través de los anticuerpos que le administra el médico y que provinieron de otro paciente, van a bloquear la infección y el individuo se va a recuperar. La respuesta es específica porque este anticuerpo que le dio el individuo 1 al individuo 2 era para el mismo agente infeccioso. Por ejemplo, en el caso de la infección actual, para SARS-CoV-2. Y los pacientes que se recuperan pueden donar sangre y uno puede recuperar los anticuerpos y dárselo a un paciente que entró en una fase de enfermedad porque se infectó. Y bloqueamos la presencia del virus, reducimos los daños que puede producir y logramos que se recupere. Esta respuesta que desarrolló el individuo gracias a que pasivamente se le administraron los anticuerpos y que de esa manera había adquirido inmunidad pasiva, había recibido protección pasiva, le permite recuperarse. Era específica, pero no genera memoria inmunológica. Por lo tanto, no tiene el mismo efecto que una vacunación, pero es una herramienta terapéutica útil en muchos casos. Por ejemplo, la picadura de una serpiente o un alacrán, o para algunas toxinas que uno ingiere con los alimentos. Entonces, la inmunidad la adquiere el individuo en general de manera activa. Esa inmunidad activa requiere de dos fases, de una respuesta innata y después de una respuesta adaptativa. La respuesta innata mediada por células de la inmunidad innata, pero no confiere memoria inmunológica y es
de menor grado de especificidad. La respuesta adaptativa es muy específica y se caracteriza por generar memoria inmunológica. Uno puede generar esta inmunidad activa de manera natural cuando hay una infección activa o de manera artificial cuando hay un procedimiento de inmunización activa, que son las vacunas. Pero también puede adquirir inmunidad ante una enfermedad de manera pasiva. En general, la inmunidad pasiva es un procedimiento artificial porque es transferencia de anticuerpos de un individuo al otro a través de una seroterapia. Pero hay una condición natural en la cual un individuo puede recibir de manera pasiva anticuerpos y es durante el proceso de gestación. El bebé gestante o el bebé que está en desarrollo dentro del útero de la mamá puede recibir a través de la placenta anticuerpos que produjo la mamá. Y esa transferencia de anticuerpos es también un procedimiento de inmunidad pasiva. Ahora bien, esto puede ocurrir durante el embarazo si la mamá se enferma, se infecta, ¿sí? Puede ocurrir porque la mamá la vacunaron, entonces le transfiere anticuerpos al bebé. Pero si la infección la adquiere no solo la mamá, sino también el bebé de manera activa porque se infectó, va a desarrollar una respuesta inmunológica per se. Bueno, esto ya es todo por hoy, la verdad que es muy largo, no se asusten, es un pantallazo general del accionar de la respuesta inmunológica que paso a paso lo vamos a volver a repetir y lo vamos a ir dando a lo largo de todo el curso. Fundamentalmente durante las primeras 3 semanas de clase, esta clase así muy enciclopedista se va a ir dividiendo en diferentes tópicos y ustedes lo van a poder entender, aprender y adquirir mayor conocimiento paso a paso. Nosotros presentamos una clase de este tipo para que ustedes tengan herramientas para poder trabajar a lo largo de los trabajos prácticos y poder interactuar con el conocimiento que se le va a brindar durante estas semanas hasta que pasen esta cantidad de teóricos. Bueno, espero encontrarlos en la próxima clase y gracias por su atención.